Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Benjamín Jiménez, director de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. En este módulo de hoy vamos a hablar sobre neuromarketing estratégico para destinos turísticos, que en realidad es aplicable a prácticamente cualquier marca, cualquier producto turístico. Y vamos al inicio, vamos a comenzar a presentar para que puedan ir viendo sobre lo que les voy comentando. ¿Qué es bueno, cómo es que me encuentro con esto del neuromarketing para poder entrar un poquito en contexto? Eh, por ahí de la década del 2000, en algún vuelo, veo un reportaje en una revista de avión y empiezo a leer sobre este tema tan interesante de cómo se utilizaba la neurociencia para conocer con mayor profundidad lo que es la mercadotecnia, pensando que esto nace, los primeros inicios son a finales de los 90, bueno, en los 90, la ciencia médica especializada en el cerebro empieza a avanzar muchísimo con la nueva tecnología, y por ahí del 2000 nace la denominada neuroeconomía, ¿sí? Una economía en la que está basada en el funcionamiento del cerebro. Y unos años más tarde, lo primero que yo leo es de Martin Lindstrom, donde él empieza a hablar sobre neuromarketing, sobre estudios que él realizó en diferentes sectores, con miles de estudios alrededor del mundo, en ciertos países, y empieza a publicar resultados principalmente en sus libros. De ahí yo empiezo a conocer esto, pero no es hasta mediados de la década pasada que me meto a estudiar ya más a fondo en la Universidad de Barcelona, una especialización que se llama neuromarketing aplicado, y todo el proceso que yo hago dentro de este especialización y el tema de mi titulación y todo, lo hago enfocado a turismo. Empiezo a investigar a ver si existían ya trabajos relacionados al turismo, y por ahí sí me encuentro algunas investigaciones que se hicieron. Sin embargo, no algún trabajo que tuviera un modelo en el que pudiéramos utilizar de manera genérica en el turismo. Entonces ahí cuando empiezo a incursionar en cómo puedo mezclar estas tres áreas, que es la neurociencia, el marketing y el turismo, para poder ser mucho más efectivos en la actividad de la que nos dedicamos. Eh, en palabras sencillas, ¿qué es neuromarketing? No es otra cosa más que la utilización de la investigación neurocientífica, es decir, es investigación neurocientífica, eso es el neuromarketing. Investigación neurocientífica, es decir, de cómo funciona el cerebro, para ver de qué manera la puedo yo aprovechar en la mercadotecnia. Y bueno, como les comentaba, en este caso me he tomado la tarea de bajarlo al marketing turístico, específicamente cómo lo podemos utilizar en el marketing turismo. ¿Qué no es neuromarketing? Pues no es vender emociones, como lo oímos generalmente, ¿no? Hay que vender emociones. La primera pregunta es, ¿qué emociones? Hay emociones negativas, hay emociones positivas, hay emociones neutras. Entonces, antes de, entrecomillado, vender emociones, hay que saber cómo funcionan las emociones, para después ver cómo podemos trabajar con ellas, con las emociones y con los sentimientos. Estos son algunos aparatos que se utilizan en la neurociencia, les repito, específicamente para la salud, y de ahí que se han desarrollado algunos softwares en los que hoy nos es posible, a través de estos softwares adaptados, poder saber cuál es el funcionamiento en términos de interés, en términos de atención, en términos de si el interés, si la conexión del cerebro con el diferente estímulo, que puede ser visual, puede ser olfativo, puede ser al tacto, con ese estímulo es uno, si genera alguna conexión, es decir, si hay una atención, y segundo, saber si el estímulo, si esa conexión es positiva o negativa. Hoy lo podemos saber a través, por ejemplo, de la electroencefalografía, que se conecta estos nodos a la parte, a la corteza del cerebro, y capta la energía que se está generando en los diferentes nodos, y los científicos es como saben cuando se genera alguna tensión y alguna emoción, ya sea que se cargue a lo positivo o que se cargue a lo negativo, o que de plano no haya ninguna conexión emocional con el estímulo. De ahí otras herramientas como puede ser la resonancia magnética funcional, que es estas especies, vamos a llamarlo, de fotografías que se toman del proceso del cerebro ante diferentes estímulos. Esto nos permite con mayor precisión saber cómo se comporta el cerebro, y las que menos precisión nos dan, pero porque normalmente son reactivas,
pero también son muy importantes porque, como ustedes verán, no se analiza solo una de estas herramientas o solo un resultado. Normalmente van conectadas varias de las herramientas, como puede ser el medir la sudoración, el medir el pulso cardíaco, la respiración, las microexpresiones faciales, el seguimiento visual. Y cuando conjuntamos estas, podemos saber si, por ejemplo, algún estímulo visual, es decir, que lo capta el ojo, es decir, que lo mira, no que solo lo ve, que lo mira, y que produce una conexión que yo puedo leer a través del electroencefalograma, y si esta reacción me provoca alguna reacción física, como puede ser el pulso cardíaco, como puede ser la sudoración. Es así que el doctor Jaime Romano es uno de los doctores, de los científicos más reconocidos en el mundo en el tema de la aplicación de la neurociencia al marketing. Él comenta que el marketing se puede dividir en 3 etapas en esta historia. La primera etapa es, vamos a llamarlo, antes de Philip Kotler, todo lo que pasaba antes de Philip Kotler, y específicamente o especialmente en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Cuando se empiezan a dar ya después de la revolución industrial, la producción en masa. Vamos a poner ejemplos como los automóviles, se empiezan a producir los automóviles. Se habla de un marketing intuitivo. ¿Qué he hecho yo? Yo he tratado de comparar esta etapa que marca el doctor Jaime Romano, las he tratado de comparar con el funcionamiento de los destinos turísticos. Si nosotros analizamos y comparamos, pues vemos que a finales de estos años que mencionamos del intuitivo, pues vemos que los destinos turísticos que se manejaban en estos años eran destinos más bien que les decíamos por vocación, ¿no? Estos destinos, si lo ponemos en el caso de América, pues destinos como Florida, como Acapulco, Puerto Vallarta, Punta del Este, Río de Janeiro, que se fueron dando porque reunían ciertas características climatológicas, pero que ya reunían ciertas características de infraestructura, etcétera, que permitía el desarrollo de establecimientos de hospedaje y poder generar flujos turísticos. Así era intuitivo, no era algo planeado para traer X tipo de turismo, y se le decía que era por vocación. Después de la década de los 50, se empieza a trabajar el marketing en términos de técnica. Philip Kotler se hace quizá uno de los principales representantes, donde empieza a hablar de un marketing técnico, de un marketing de investigación, de un marketing de 4 Ps, del producto, el precio, la plaza y la promoción. Y en el caso de turismo se empieza a hablar de destinos turísticos integralmente planeados o destinos ya más técnicos, como en el caso de Cancún. Cancún fue el primer destino integralmente planeado en este planeta, que sale a través de una planeación, a través de una investigación en la que los científicos, los iniciadores de Cancún, los promotores visionarios, empiezan a ver qué estaba pasando en Florida, qué estaba pasando en el Mediterráneo, en el Caribe, porque esos grandes flujos de turistas que estaban buscando destinos de descanso, de sol y playa, con calor, después de una etapa de una guerra mundial, y cuando la economía se empieza a recuperar, pues esta gente, principalmente los países más poderosos, como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, conforme se va recuperando, pues también empiezan a generar estos flujos, que empiezan a generar ya un modelo de turismo de sol y playa mucho más reciente. Y Cancún, bueno, en el caso de México, se decide aprovechar esto, se decide ver si se tiene este potencial en playas para poder competir, y se analizan la mayoría de las playas, o al menos alrededor de 32 sitios alrededor del país, para ver dónde se podía desarrollar un centro planeado específicamente para turismo. Y de esto se detectan más de 30 centros, como ya dije, más de 30 posibles ubicaciones, de las cuales se eligen, para el primero se eligen 4 en Yucatán. Después de ahí se decide que serían 2 en lo que sería posteriormente el estado de Quintana Roo, y entre Akumal y Cancún se decide que sería Cancún. Después, como ya sabemos, se desarrollaron destinos como Huatulco, como Ixtapa, como Loreto, como Los Cabos, que nacen en este marketing técnico a partir de una investigación y a partir de una planeación. Y el doctor Romano dice que a partir del año 2000, cuando se empieza a dar esto de la neuroeconomía, etcétera, se empieza a hablar ya de un marketing científico, es decir, un marketing mucho más preciso, un marketing en el que los modelos se pueden aplicar en cualquier parte del mundo, los puede aplicar cualquier científico y funcionan. ¿Por qué funcionan? Porque van directamente al proceso del cerebro. Para darnos una encuesta, cuando hacemos un marketing técnico, por llamarlo de alguna manera, que aplicamos unas encuestas, casi de 400, tenemos que aplicar casi 450 encuestas para una población infinita.
En el marketing científico basta con aplicar 30 estudios, 30 casos, 30 personas. ¿Por qué? Porque no hay sesgo. Ahí nosotros no decidimos cuál es la reacción fisiológica, es completamente subconsciente la reacción fisiológica. Cuando nos la hacemos consciente, cuando nos damos cuenta, esta ya sucedió. Y las máquinas ya lo registraron y por lo tanto es completamente pura, completamente auténtica y no hace falta hacer 400 pruebas. Con 30 pruebas que se hagan son suficientes para tener muchísima precisión en el dado de caso de una investigación. ¿Qué nos ha arrojado? Yo alguna vez le pregunté al equipo del doctor Jaime Romano cuál era la diferencia entre ellos, que son científicos que investigan, que saben usar los aparatos, y nosotros que somos mercadólogos y que utilizamos lo que ellos, estos hallazgos, y me comentaban, ustedes son expertos, no hacen estos exámenes, no hacen estas pruebas, pero las saben usar, las utilizan. De ahí que son los expertos en el neuromarketing. Nosotros somos los científicos, nosotros somos los que hacemos los estudios y los que generamos el conocimiento. Bueno, a partir de esa generación del conocimiento, hoy podemos decir, bueno, cuando yo me metí de lleno a esto en el 2014-2015, lo que yo aprendí en la universidad es que el cerebro se divide en dos partes. Nuestros pensamientos, nuestra toma de decisiones se divide básicamente en dos partes, en dos formas. Uno es el cerebro subconsciente y el otro es el cerebro consciente. Y yo aprendí que el 85% de nuestras decisiones se tomaban de manera no consciente, es decir, de manera subconsciente. Y tan solo el 15% lo hacíamos de una manera consciente. Esto fue en el 2014-2015. Hoy la ciencia ha avanzado tanto, se dice que la ciencia ha avanzado más en los últimos 30 años que en los últimos 300 años. Hoy tenemos muchas teorías que conocimos en la escuela probablemente hace algunos años, que nos decían que eran la ciencia exacta y que así funciona el mundo. En los últimos años nos han dicho que no es cierto. Teorías como desde la época de Isaac Newton, desde la época de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Bueno, hoy estos avances nos han dicho que no eran necesariamente ciertos y bueno, estos avances nos han dicho que el cerebro no es 85% subconsciente, sino que es 95% subconsciente, que apenas nuestro 5% de nuestras decisiones son conscientes. Y esto lo vemos cuando vivimos nuestro día a día, cuando nos trasladamos a algún lugar, cuando hacemos alguna tarea. Muchas de ellas, la mayoría de ellas, no las estamos pensando. Cuando nos levantamos en la mañana, nos cepillamos los dientes, nos damos un baño, nos vestimos, nos subimos al carro, manejamos, no lo hacemos de manera necesariamente consciente. Es decir, nuestro cerebro ya le enseñó al cuerpo cómo tiene que funcionar, ya sabe cómo cepillarse, ya sabe cómo bañarse, ya sabe cómo abrir el carro, subirse al carro, manejar el carro, y no necesariamente estamos de manera consciente. Incluso podemos manejar y podemos ir pensando en 1000 cosas mientras conducimos prácticamente en automático, ¿no? Así es como tomamos la mayoría de las decisiones y tan solo 5% de las decisiones que tomamos más o menos lo hacemos de manera muy consciente. Por eso cuando hacemos encuestas, el proceso nos dice que muchas de las encuestas están guiadas a través del consciente, es decir, la información que vemos en una encuesta está guiada por ese 5%. No es necesariamente ese 95% que es realmente la razón por la cual compró algo o la razón por la cual motivó a un viaje o a una compra. Científicos actuales dicen que ese 95% subconsciente está basado en una cosa, que es nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias es todo aquel sistema que está desde el vientre materno, todo lo que estamos aprendiendo desde el vientre materno, desde que nacemos, desde que tenemos contacto con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Mientras vamos creciendo, vamos aprendiendo a través del ejemplo, vamos aprendiendo a través de las palabras y prácticamente no cuestionamos. Es decir, nuestro cerebro consciente no está desarrollado. Esto sucede hasta alrededor de los 7, 8 años, que es cuando empieza a desarrollarse el cerebro consciente. Y es cuando cuando con niños empezamos a preguntar el por qué. Y es ahí cuando viene la famosa edad del por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Porque es cuando el cerebro consciente empieza a cuestionar su sistema de creencias. Sin embargo, a lo largo de la vida seguimos alimentando el sistema subconsciente. Seguimos creyendo que lo que aprendimos en esa época, lo que seguimos aprendiendo, a pesar de que lo analizamos de manera consciente, se convierte en una creencia.
Y de ahí es que vienen las religiones, la política, los equipos de fútbol, donde es muy difícil cambiar de opinión en estos temas tan centrales, porque esos son temas que los aprendemos desde muy, muy jóvenes y los vamos arraigando a un sistema de creencias, especialmente desde esa edad hasta los 35 años. Antes se decía que una persona como era hasta los 35 años ya no podía cambiar, así sería el resto de su vida. Hoy no. Hoy sabemos que la neuroplasticidad, es decir, que el cerebro puede ir cambiando, se regeneran. Antes se decía que las células del cerebro, una vez que se morían, ya no se volvían a regenerar. No es cierto. Hoy nos dicen que hoy el cuerpo humano todos los días regenera millones de células y por lo tanto estas células que están aprendiendo no necesariamente tienen las creencias anteriores. Eso se le llama neuroplasticidad, que se pueden moldear nuevamente, no importa la edad. Entonces, si lo llevamos esto a lo que realmente nos importa, vamos a ver un poquito ya, tratándolo de aterrizar en turismo, este sistema de creencias puede ser tan heredado y tan fuerte que nos puede llevar a ser generacional, ¿no? Si nos trasladamos hace más de 500 años, cuando empezaron a llegar los europeos a América, imagínense esto que estaban viendo, que eran colores de la naturaleza que nunca habían visto, sus ojos nunca los habían visto, su sistema de creencias no lo tenía concebido. Cuando empiezan a escribir estas cartas para describir cómo era esta nuevos territorios, lo describían con una palabra que se llamaba paraíso, ¿no? Este era el paraíso. Por eso es que hasta hoy en día América para muchas culturas europeas sigue siendo descrita como el paraíso, esta vegetación, esta exuberancia, porque viene desde un sistema de creencias en el cual a través de la literatura se fue generando. Recordemos que podemos nosotros generar sistemas de creencias o posicionamientos en el cerebro a través de las bellas artes. Y ha habido muchos ejemplos, como puede ser el branding que ha tenido los Estados Unidos a través de Hollywood, gracias a la cultura pop, a través de Hollywood. Hay destinos turísticos, o el impresionismo en Londres, cuando empieza a darse esta ola del impresionismo en el arte, en la pintura, que se empieza a pintar Londres con neblina, oscuro, etcétera, empieza a generar esa imagen de Londres con neblina, etcétera, que es una imagen, un imaginario que viene a partir de una pintura, o destinos que conocemos a través de la arquitectura, como la arquitectura del destino nos va formando un posicionamiento y una creencia sobre X o Y destino turístico. Si lo llevamos a hoy en día y lo partimos en dos, el sistema de creencias y la conciencia, hoy vemos, por ejemplo, que todas estas técnicas ancestrales que funcionaban, como puede ser la sanación, es decir, todo lo que hacían los mayas, los hindúes, todas las culturas, los egipcios a través de los años, que hablaban de un tercer ojo, hablaban de meditación, de sanar, y que a lo mejor hace unos años se veían como charlatanería. Hoy la ciencia ya es capaz de probar y de conectar al cerebro, por ejemplo, a alguien mientras medita y poder darse cuenta que el cerebro es capaz de llegar a ciertos niveles de onda, de unas frecuencias tan altas, que sí le permite cambiar su estado físico, es decir, transformar su estado físico a través de la meditación, a través del cambiar sus creencias. Se descubre que, por ejemplo, esta famoso tercer ojo que han utilizado muchas culturas, bueno, hoy tiene un nombre científico el tercer ojo, se llama la glándula pineal y se conoce perfectamente cómo funciona la glándula pineal y cuáles son los beneficios para el cuerpo a través de la estimulación de esta glándula pineal. Y por el otro lado tenemos lo que es el marketing, que no es otra cosa que arraigar creencias o generar nuevas creencias. Cuando nosotros conocemos la creencia de alguna persona, de alguna cultura, de algún segmento, nosotros podemos generar patrones mentales asociados a esa creencia, es decir, hacia un comportamiento o una creencia como puede ser el paraíso, nosotros podemos asociar una marca al paraíso y generar un patrón mental en nuestro mercado meta para que cada vez que quieran visitar el paraíso vaya asociado a una marca. Esto lo podemos ver ya con las marcas que existen actualmente, como en Nueva York se ha asociado a ciertas creencias, Ámsterdam a ciertas creencias, París, Las Vegas, el mismo Caribe mexicano y sus destinos turísticos. Y nosotros como mercadólogos para turismo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que este patrón mental, este sistema de creencias o un nuevo sistema de creencias vaya asociado a una emoción positiva y vaya asociado a nuestra marca. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Antonio Damasio, un científico especializado en las emociones, científico portugués que radica en los Estados Unidos,
que fue de los primeros que empezó a estudiar las emociones con las nuevas tecnologías, con la nueva ciencia. Él escribió algunos hallazgos en un libro que se llama El error de Descartes. Si recordarán, Descartes decía que pienso, luego existo. Y Damasio dice, no, no necesariamente, siento. Es decir, 95% de nuestras emociones, de nuestras decisiones son de un componente emocional. No es que sean emocional o racional, sino que él explica que es como una espiral en la que el cerebro va en esa espiral donde va tocando emociones, va tocando razones, va tocando emociones, va tocando justificaciones y que al final la decisión se toma de una manera emocional, pero que hay un 5%, ¿se recuerdan esa parte consciente? Hay un 5% donde se utiliza para justificar la decisión emocional que ya se tomó. Antonio Damasio nos habla mucho de los marcadores somáticos, que es el somatizar una emoción. ¿Cómo es esto? Nosotros como seres humanos recibimos un impulso a través de nuestros 5 sentidos. Él dice que todo lo que sucede en este planeta se percibe a través de los 5 sentidos, y una vez que se percibe a través de los 5 sentidos, pasa a nuestro sistema emocional, y si genera alguna emoción, si llegáramos a generar una emoción con algún sonido, con algún sabor, con algún tacto, con algún olor, con algo que vemos, esta emoción inmediatamente se va al sistema de creencias a buscar si hay una experiencia previa, a ver si ya lo viví, si esta emoción asociada ya la viví en algún momento. Y cuando es así, se somatiza, el cuerpo reacciona, el cuerpo empieza a temblar, si es relacionado con el miedo, o empieza a cambiar el rostro y la piel y todo, a erizarse la piel si es algo de una emoción positiva. Y una vez que eso sucede, el cerebro reconoce la emoción y la genera en un sentimiento. Es decir, si yo veo algún recuerdo triste, alguna fotografía, alguna canción, algún olor que me recuerde algo triste, lo somatizo, el cuerpo puede empezar a llorar y el cerebro reconoce y dice, bueno, estás triste, estás llorando, estás triste. Y es así como funcionan estos marcadores somáticos. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo, que es el de una playa, donde puede alguien de Nueva York levantarse a las 4 de la mañana, imaginándose que en algunas horas va a llegar a ese azul turquesa que ya vio de Cancún y que lo único que está esperando es llegar a relajarse en la playa, a nadar en el mar. Y efectivamente sale de su casa con el frío, llega al aeropuerto, hace check-in, pasa por los filtros de seguridad, el avión, llega a migración, todo este proceso que pasa hasta que llega al hotel, y cuando entra a la habitación, abre la ventana para ver lo que estaba deseando, que le iba a causar relajación, ese azul turquesa. Una vez que lo ve, se relaja y dice, wow, sueño cumplido, es momento de irnos a relajar. Se cambia, se pone su traje de baño, está listo para irse a tocar la playa, a relajarse, a disfrutar del mar. Y en ese momento, cuando entra al mar, llega una bola y lo revuelca. Lo revuelca y lo hace pasar un mal momento, le entra agua por la nariz, traga agua, le tira el traje de baño por todos lados y le viene una mala experiencia. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que él escuche una ola de mar? ¿Qué va a pasar la siguiente vez que él vea un mar turquesa? Es muy probable que el cerebro haya sustituido la emoción de la relajación por una emoción de miedo. Y es muy probable que el cuerpo la somatice. Y entonces se hace un nuevo marcador somático, un nuevo sistema de creencias, donde cada vez que yo escucho una ola, corro o tiemblo, me da miedo, porque yo ya estoy viviendo lo que en algún momento viví y mi cerebro me dice, yo ya lo reconozco en ese patrón. Bueno, nosotros lo que intentamos es generar esos estímulos, como pueden ser visuales, auditivos, etcétera, y siempre asociarlos a emociones positivas, sentimientos positivos, que en algún momento se liguen con la marca turística. Generar esos, repito, esos nuevos patrones mentales. A través de la investigación, por ejemplo, en el caso del Consejo de Promoción, a través de la investigación vamos conociendo cuáles son esas emociones durante la búsqueda, durante el comportamiento en el destino, incluso después del destino, para saber de qué manera podemos ligarlos. Por ejemplo, nosotros hemos aplicado 90,000 encuestas a turistas preguntándoles cómo se sienten. Eso los hacemos ya a la salida, cuando ya se van, cómo se sienten ahora después de haber visitado el destino turístico que visitaron. La mayoría de ellos, entre el 60 y 80%, dependiendo el destino y dependiendo la temporada, nos dice que el sentimiento asociado al destino que visitaron es la relajación. Es decir, sí podríamos asociar
para ellos qué es relajación, si es la playa, si es el agua, si es la naturaleza, y entonces sí asociar la marca, por ejemplo, Caribe Mexicano, con relajación y con ciertos estímulos como pueden ser las olas, el color turquesa, una bebida, que todo eso que le haga un patrón mental que le signifique que en el Caribe Mexicano existe, cada vez que yo me quiera relajar, la respuesta es ir al Caribe Mexicano. Este modelo que utilizamos nosotros para la creación de branding, creación de marcas, creación de patrones en los turistas, está basado en sentimientos. ¿Cuál es el sentimiento que está asociado a este destino en específico? Mucho más allá de la motivación de viaje, porque sabemos que la motivación, a veces nos dicen, vengo de descanso, y cuando vemos todas las actividades que hacen, nos damos cuenta que el descanso fue muy poco. El descanso fue a lo mejor media hora en la playa, pero realmente la mayor parte del día estuvieron en la selva, estuvieron buceando, estuvieron haciendo de fiesta. Entonces, nos interesa cuál es el sentimiento relacionado al destino, mucho más allá que lo que dice su consciente ser el verdadero motivo de viaje. Y todo esto lo tratamos de contar a través de historias. ¿Por qué a través de historias? Porque aquí tratamos de tocar las neuronas espejos del turista, es decir, el que se reflejen en una historia, cómo ese sentimiento asociado al destino puede contarse a través de una historia. Y es donde tratamos de no decirle ven y relájate, simplemente es contarle una historia de cómo se puede relajar y que se sienta que él es parte de esa historia que se está relajando. Todo esto lo hacemos a través de, basados en inteligencia, basados en sustentabilidad, basados en la biosanidad y con historias que le permitan ver al turista que hay un entorno de percepción de seguridad y un entorno de fenómenos naturales en los que no van a afectar esta historia y este sentimiento que están buscando. Lo hacemos tanto para el branding de los destinos como para el branding de las experiencias turísticas, como puede ser el romance, como puede ser el turismo de reuniones, como puede ser el turismo deportivo, etcétera. Y por el otro lado tenemos el modelo que también está basado en los sentimientos, que es donde se hace el match con el destino, y esos sentimientos, atrás de los sentimientos, tienen una procedencia, tienen un origen geográfico, específicamente hoy por el tema de restricciones de viaje. Si se fijan, no va primero la edad, es decir, nosotros nos segmentamos por millennials, por centennials, por baby boomers, porque todos los baby boomers tienen sentimientos diferentes, todos los millennials tienen sentimientos diferentes. En cambio, sí podemos encontrar sentimientos similares en millennials, baby boomers y generación X en el mismo lugar al mismo tiempo. Y siempre pongo un ejemplo muy bueno, como puede ser una carrera de bici, un triatlón, un Ironman, donde vemos gente de todas las generaciones, de todas las edades, y el sentimiento es el mismo. El sentimiento es llegar a la meta, colgarse la medalla y tomarse la foto. Ese es el sentimiento, sin importar qué edad tengan, de dónde vengan. Eso es lo más importante. Claro, sí después viene esa parte porque integra la conectividad, qué tan fácil o difícil es llegar a ese sentimiento, es decir, a ese destino, y el perfil para saber cómo puede ser esa historia que le quiero contar. El mensaje, el sentimiento ya lo sé, ahora es cuál es la historia y dónde debo colocar la historia para saber si la coloco en TikTok, si la coloco en Instagram, si la coloco en Facebook o la coloco en algún otro lado. Y una vez que tenemos esto, contamos la historia, ¿sí? Contamos esa historia para que se genere ese patrón en el cerebro, donde lo que se hace primero al presentar una historia es presentar el statu quo, presentar cuál es la situación actual para introducir el destino o el sentimiento al turista, introducirlo, dar una explicación de qué es lo que está pasando actualmente y empezar a contar una breve historia que es como la pregunta, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? Después viene una confrontación, que es esa parte en la que se hace una empatía con el turista, que normalmente a veces es una parte negativa, porque también se vale contar historias negativas para después contar un desenlace feliz. Si ustedes ven este modelo es el modelo del arco dramático, es el modelo que se utiliza para hacer las mayores obras de arte, perdón, de cine, literatura, cualquier historia exitosa que ustedes vean a través de la historia, desde la Ilíada, la Odisea, la que me digan, tiene esta estructura de arco dramático donde hay un personaje, una presentación, se va contando una historia, luego hay una confrontación, hay un problema que hay que resolver, viene la trama emocional, que es el contar cómo se va resolviendo esto, y el clímax, que es, en este caso de modelo estratégico basado en neuromarketing, el clímax es el sentimiento estratégico que quiero desencadenar en mi turista.
y para generar ese patrón a una imagen o a una marca, ponemos ahí el desenlace con la marca y donde puedo encontrar más información. Este es un modelo de storytelling basado en neurociencia para turismo. Les pongo ejemplos cómo lo estamos bajando en el caso del Consejo de Promoción Turística. Pues básicamente lo hacemos de tres maneras o tres estrategias. La primera, nuestra estrategia básica se llama conectar. ¿Se acuerdan cuando les dije que lo primero que tenemos que saber con la neurociencia es saber si el estímulo conecta con el cerebro? Bueno, aquí lo que estamos intentando es conectar, asegurarnos que conectemos, que lo que hagamos, nuestras marcas hagan, conecten con el turista. Y para eso nuestra primera estrategia es ser inteligentes, es saber de qué mejor manera podemos conectar y con quién. Y la segunda es por qué medio podemos conectar o cuáles son esas historias que sabemos que cuando el turista las vea se siente identificado. Y a través de dónde vamos a colocar esas historias, como puede ser nuestro ecosistema digital, a través de pautas publicitarias, a través de influencers. Y si se fijan, pues con esto tenemos todo el proceso cubierto. La inteligencia para saber el qué, cómo, cuándo, el formato de las historias para saber cómo tiene que ser y dónde tengo que colocar estas historias para que el turista las pueda encontrar y empecemos a generar ese patrón o empezar a reforzar ese patrón en el cerebro. ¿Cómo lo estamos haciendo? Vemos la confrontación, que es cuando generamos empatía, que es el confinamiento. Este es el caso como el caso de Cozumel. Los anhelos, se acuerda que estaba el cerebro consciente eran las creencias, perdón, el subconsciente las creencias, el 5% los anhelos y deseos, es decir, está basado sobre todo el subconsciente en el pasado y el consciente en el presente y en el futuro, es decir, lo que yo anhelo para ahorita o para mañana y lo que yo deseo para ahorita y para mañana. La diferencia entre anhelo y deseo es que el anhelo es lo que yo no puedo cumplir necesariamente porque no depende de mí. Si lo conectamos con la situación de la pandemia, pues el anhelo probablemente es, la señora está pensando cómo desearía realmente que ya se acabara esta pandemia para poder ir a disfrutar con mis hijos. Bueno, el deseo es, no se ha acabado, pero sí puedo irme mientras a disfrutar con mi familia en un entorno de calma, de relajación, de agradecimiento. Y es ahí donde va el sentimiento estratégico. ¿Cómo se forman todas estas historias? ¿Qué elementos llevan estas historias, estas experiencias, estos productos turísticos? Pues estos son los elementos que yo he encontrado que pueden funcionar a generar toda una experiencia integral que genere patrones cerebrales. Uno es atacar la parte racional, que es la información. Eso siempre lo hemos hecho. La descripción del producto. Decir si es un hotel, cuántas habitaciones tiene, cuántos restaurantes, si es un sitio arqueológico, cuál es su edad, quiénes vivieron ahí, qué se llevaba a cabo ahí. Si es naturaleza, pues describir cuáles son técnicamente esa naturaleza que estamos viendo. Y luego viene algo muy importante que es cuando empieza a entrar ya la parte emocional, que es la interpretación. ¿De qué me sirve saber esa parte técnica? ¿Cómo lo puedo interpretar yo al presente? ¿O cómo lo puedo interpretar yo en ese pasado que lo hizo relevante? ¿De qué me sirve saber Tulum, la edad, cuánto mide, etcétera? Sí, lo más importante es saber qué representaba para los mayas, por qué se construyó de esa manera, por qué se construyó ahí, qué hacían los mayas a través de Tulum. Y los activadores es cómo puedo resumir toda esa experiencia en un solo activador, que puede ser una imagen, un sonido. Les ponía el ejemplo de la ola. Bueno, el activador de la ola puede ser el sonido de la ola, ¿no? Ese activador del sonido de la ola le puede, lo que habíamos comentado, a un turista producir relajación y al otro turista le puede producir miedo. Es ese activador, que puede ser para el golfista, pues el sonido cuando le pega la pelota, como puede ser para el que bucea, el sonido de cuando se está respirando, o simplemente la imagen del mar turquesa de la playa enfrente, que es un activador. Tan solo con ver esa imagen del mar turquesa, pues uno puede estar imaginando ya todo lo que viene alrededor en un entorno de relajación, de calma. La intimidad es ponerle un poquito más de emoción de manera empática, es decir, que el turista puede interactuar con esta marca, que puede interactuar con el producto, como lo hace Disney, por ejemplo, a través de Mickey, ¿no? Disney no es nada, no es más que magia, más que fantasía, pero cuando vemos a Mickey, Mickey es alguien con quien yo me puedo tomar una foto, es decir, me tomo una foto con Disney, con toda la magia de Disney, está representando un personaje. Si yo voy a Venecia, Venecia, la mejor manera de conectar con Venecia, vamos a decirlo de esta manera, pues a lo mejor es conectar con un gondolero o con una geisha en Japón. Es esta parte
en la que se rompe una barrera con el producto y la marca turística y se crea una relación de intimidad, vamos a llamarlo de personalización. El misterio es a través de cómo puedo yo generar estas historias. Al cerebro le encanta el misterio porque sobre todo le encanta verse reflejados en ese final feliz. Y final feliz no quiere decir que necesariamente sea feliz. En el final en el que yo me siento identificado con el sentimiento que quiero experimentar. Y digo, ¿por qué no necesariamente feliz? Porque, bueno, hay mucha gente que ve películas de terror y que el sentimiento no necesariamente, vamos a llamarlo así estrictamente, es un sentimiento positivo de felicidad, pero es el sentimiento que se está buscando, ¿no? Y el final va a ser el sentimiento que está buscando el espectador en ese momento. La sensualidad no es otra cosa que el hacer mucho más evidente la explotación de los 5 sentidos. Es decir, ¿cómo puedo yo de manera estratégica estimular la vista, estimular el olfato, el tacto? Y lo digo de esta manera, si yo lo que quiero causar relajación, ¿cómo puedo yo estimular el tacto relacionado con la relajación? Pues si es en el Caribe mexicano, pues puede ser a través del tacto de con esa playa, con esa arena suave que no es caliente, sino que es fresca. De esa manera yo puedo estar estimulando mi sentimiento estratégico, que es la relajación, a través del tacto. Y lo puedo hacer a través de la vista, como puede ser a través del oído, como puede ser los hielos de un cóctel, que me están diciendo hay relajación y esto es el Caribe mexicano. Y los rituales no es otra cosa que los patrones. ¿Cómo repito yo todo esto de una manera que se convierte en un ritual? ¿Cómo ritual? ¿Cómo qué? ¿Cómo cepillarse los dientes? ¿Cómo manejar un carro? Eso es un ritual, es un patrón. Y cuando nosotros lo hacemos ya de manera consciente, lo hacemos una creencia, es muy difícil romper con eso. Y entonces es cuando nuestra marca se convierte en un verdadero tatuaje en el cerebro de la gente. Es la mejor manera de hacerlo para tener clientes fieles. Sabemos que en el turismo la mayor cantidad de los turistas que se generan en un destino son a través de la recomendación, no a través de la publicidad ni a través de las campañas, no es cierto. Es a través de la recomendación. Y la mejor manera de recordar es tener tatuada la marca en el cerebro de nosotros, es cuando recomendamos hacia otras personas. Y no solo pasa en turismo, pasa en restaurantes, pasa en ropa, etcétera, en series, y es así como se genera toda esta experiencia turística. Por eso yo digo que el producto turístico como tal se hace en el destino, el producto turístico se hace en el destino, pero la experiencia turística, toda esta experiencia turística, se desarrolla en el cerebro del turista. Y con esto quiero decir que cuando el turista, antes de comprar un producto turístico, antes de poner su tarjeta de crédito, antes de reservar, antes de elegir el destino, ya sabe lo que quiere. En el cerebro ya sabe el sentimiento que quiere experimentar y ya tiene una idea de cuáles son esos estímulos que necesita. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir acomodando todas esas partes para que el turista se refleje y diga, ese es el lugar que mejor me puede hacer experimentar este sentimiento que necesito experimentar en este próximo viaje. ¿Cómo lo aterrizamos ya de manera más detallada? En el caso, por ejemplo, de Holbox, es la confrontación de esta pareja, donde los sentimientos son muy claros, es estrés, es la saturación ya del Zoom, el tedio, el tener esa rutina tediosa que se tuvo durante unos meses. Y el sentimiento deseado de todo esto es la libertad. Es un ejemplo, como yo quiero saber la libertad, pero yo quiero vivirla con una actitud o un valor, perdón, una actitud de desconexión romántica. O sea, no es la libertad de salir a correr, salir a gritar, no, es una libertad en la que quiero desconectarme de todo lo que tenga que ver con celulares, con Zoom, y quiero hacerlo con mi pareja. Una desconexión romántica. Dentro de un entorno de autenticidad, como puede ser un área natural protegida con calles de arena, playas blancas, donde no hay mucha mano metida por el hombre, y esa experiencia asociada que me está dando un sentimiento de libertad con una desconexión romántica, con cierta autenticidad, pues entonces es esa imagen que tenemos que presentar en lugar de la otra, que es Holbox. El desenlace, ¿te acuerdan de esta historia? Bueno, el desenlace es Holbox, es esa marca en tu cerebro, ese patrón mental que te va a dar siempre, cada vez que tú quieras sentirte libre, desconectarte con tu pareja, la respuesta va a ser Holbox. En resumen, para poder llevarlo a cabo no solo en un destino turístico, sino en una marca, en una pequeña empresa, en cualquier lugar, el resumen es: hay que ser inteligentes, hay que preguntar, hay que observar cuál es el sentimiento estratégico que la gente está buscando, hay que saber elegir cuál es mi audiencia. No todas las audiencias quieren experimentar el mismo sentimiento, no todas. Entonces hay que buscar cuál es el mercado que más me conviene, quiénes son,
cuál es el sentimiento que quieren experimentar, de qué manera lo quieren experimentar, cuáles son sus actitudes de viaje, cómo es que quiere viajar, si quiere viajar de una manera más suelta o quiere viajar de una manera más cerrada, donde, vamos a ponerlo con otras palabras, si quiere ser líder, es decir, él quiere llevar su ritmo, sus tiempos, o si quiere ser parte de un grupo, donde tiene que ser un grupo guiado con horarios, etcétera. ¿Y cuáles son sus creencias? Eso es bien importante. ¿Cuáles son sus creencias? Porque es donde nosotros vamos a reforzar esas creencias para que sea mucho más fácil vender, o vamos a cambiar esas creencias si es que son negativas con relación a lo que nosotros estamos promoviendo, cambiar esas creencias para que sienta que aquí es donde puede generar ese sentimiento, pero la base de todo es saber cuál es ese sentimiento. Todo va a girar a través de ese sentimiento. El diseño de la experiencia, el diseño de la marca, todo va a ir alrededor de ese sentimiento. Y utilizamos los patrones o los rituales a través de la persistencia. Ser persistentes contando historias y ser persistentes buscando activaciones, ser persistentes para que al final del día el sentimiento, cuando se quiere experimentar el sentimiento, ya se tenga grabado en el cerebro cuál es la marca que me puede generar ese sentimiento. Entonces, todo esto lo podemos resumir en esta frase que dice Maya Angelou, donde ella dice que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Pues por mi parte, muchas gracias. Espero que les haya servido. Les recomiendo, normalmente son otras de las características del cerebro. El cerebro normalmente, si se enfoca en tres cosas en una clase como esta, es una presentación, es más fácil que no se olvide. Cuando trata de aprenderse todo, tendemos a olvidarlo. Cuando nos enfocamos en tres cosas, normalmente podemos recordar todo lo demás. Esas tres cosas se convierten en los activadores, lo que mencionábamos de activadores. ¿Cuáles son esos tres conceptos, esas tres palabras que me van a hacer que yo vaya recordando todo lo que pude ver o aprender el día de hoy? Entonces les sugiero que antes de terminar y de cerrar la sesión, escriban esas tres cosas que cada vez que las lean o las recuerden, les van a hacer recordar todo lo demás que vimos y que iba alrededor de esas tres pequeñas cosas. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que aprovechen muy bien este módulo y que sigan aprovechando muy bien el diplomado. ¿Vale? Hasta luego.